cosa. Entrevistas y reflexiones con Alma y Café. Dime una cosa, ¿alguna vez pensaste que esto pudiera pasar? Un café con porras. Tampoco a mí se me había ocurrido. Bueno, hoy se va a tomar un café con porras, una mujer extraordinaria, que no es que tenga una historia que contar, tiene muchas historias que contar. Visila Bococo, ¿cómo estás? Pues feliz, Carolina, de estar aquí tomándome un café con porras, estupendo. ¿Cómo te gusta a ti el café? Bueno, pues ahora descafeinada, porque intento estar fuera de la cafeína y con mucha leche. O sea, muy cortito de café y con mucha leche. ¿Tú sabes cómo se pide ese café aquí en Málaga? Me he enterado hoy, nube. No me digas, pero bueno, hoy. clases avanzadísimas. Porque he estado reunida con alguien y ha pedido una nube, por favor, y yo, ¡oh! ¿Qué es eso de nube? Entonces me la han explicado y yo lo he visto y he dicho, esto me gusta. Pues tú sabes que mucha gente se pide una nube y un pitufo y ya te terminas de descolocar. ¿Qué es el pitufo? Por favor, dímelo. Es un bollito de pan chiquitito. Ah, no me digas. Sí, pues voy a pero no es probar azul. Ah, no. No, el único pan azul es de un panadero lebrijano que es el mejor pan del mundo. Ese es el único pan azul. Pero el pitufo, no. ¿Y dónde puedo encontrar eso? En Lebrija, que es un pueblo de Sevilla, que es donde nació además el que creó la gramática del español. Madre mía, tengo que ir. Ese idioma que también hablas y que te dicen, ¿cómo hablas tú también español, Visila? Sí, pues nada, allí que me voy a buscar el pan pitufo este que me encanta. El pan pitufo color azul es de Lebrija, pero el pitufo es malagueño. Muy bien, muy bien. Oye, que nombres buscáis a las cosas, que gracia tenéis, me encanta. Hay que decir las cosas por su nombre. Visila, si tú te tuvieras que definir, ¿cómo te definirías? Pues la sonrisa como uniforme, permanente, me considero una persona súper sonriente y que, bueno, bendecida también. Exacto. Sí. Hables woman, ¿no? Sí, así me defino, porque en realidad, primero creo que todos estamos bendecidos. Lo importante es que reconozcamos que estamos bendecidos en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Y cuando uno se siente bendecido, pues la vida le bendice. Es que además eres, como te llaman, la sonrisa del corazón de África, pero Visila es mucho más. Visila es mujer, arrolladora, es madre, es empresaria, es escritora también, ya por fin. Eso todavía cuando lo oigo es como, ¿really? Sí, segunda edición además. Sí. Visila, para retrotraernos un poquito, naces en Valencia, en una época en la que no es la España que conocemos hoy, en la que, gracias a Dios, pues hay diversidad, porque así es la vida y así debe ser, pero que teníamos puesta unas gafas en aquella época, pues un poco de lente corta, ¿no? De lupa, ¿no? Más que de esa gafa progresiva. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo recuerdas cuando tú eras niña, cuando estabas en Valencia y cuando eras, igual que hoy, pero en la sociedad, la única mujer, bueno, niña en aquella época, niña negra que había? Bueno, pues era una época muy difícil, ¿no? Para empezar, yo tampoco tenía una conciencia de color, no sabía qué es la raza, ni sabía lo que era negra, ¿sabes? Entonces, el primer día un día estábamos en clase, todos allí sentaditos, y la profesora dijo, mira, estos niños hay que cambiarlos de sitio, que hablan mucho, no sé qué. Entonces empezó a cambiar a todo el mundo de sitio, y me sentó al lado de un niño, y este niño se puso a llorar como si no hubiera mañana, ¿sabes? Y entonces se tiró por ahí y empezó, no, con ella no, yo no quiero volverme negro como ella, ¿no? Y entonces yo pensé, ¿pero qué me está contando? No entiendo nada. Y la profesora estaba también muy perpleja y me puso al lado de otra niña. La otra niña me miró como diciendo, bueno, pues si mi destino es ser negra, bueno, pues lo acepto, ¿no? Entonces, ese día en clase hubo un poco de revuelo y yo llegué a casa y dije, oye, me han llamado negra en el colegio. Y entonces mi padre me dijo, mírate al espejo, ¿de qué color eres? Y yo, bueno, negra, no, marrón, pero tanto como negra, no. No, porque para un niño negro es esto, ¿no? Y yo no me veía así. Entonces, bueno, pues luego a raíz de todo esto, pues en el cole me paseaban por las clases muchas veces para que me vieran otros niños cuando llegaba a un colegio nuevo.
al final, bueno, pues también cuando un niño te insultaba, estaba enfadado contigo, enseguida sacaba negra, ¿sabes? O cosas peores también, ¿no? Pero bueno, fue una situación difícil donde yo decía, Dios, ¿a mí por qué me has hecho negra? Me haces la vida tan complicada, yo quiero ser blanca como todo el mundo, ¿no? Mira qué bien te queda bien el negro, el blanco, el rosa. ¿Tú sabes lo que es una piel pálida para vestirse la que tiene que liar? Es que... Ahora sí que estoy muy contenta, pero a esa edad tú quieres ser como todos los niños porque a los niños nos gusta imitar a los otros niños, ¿no? Sí, es cierto. Entonces fue una época complicada. Luego con el tiempo, lógicamente, pues uno tiene que aceptar, abrazar su propia diversidad y entender pues que todos somos únicos, especiales e irrepetibles, ¿no? Exacto. Y de esa extraordinaria que somos forma de ser tan únicos, te van pasando cosas, coincides un año con una profesora. ¿Quién es Blanca para ti? Bueno, pues Blanca es mi gran descubrimiento de este 2023, el regalo más grande que me ha hecho Dios este año, ¿no? Porque Blanca fue la profesora que nos daba lengua de séptimo a octavo, ¿no? Y recuerdo... Bueno, que eso es segundo de eso, segundo de eso, trasladando a tenía traduciendo. 12 o 13 años, recuerdo. Y fue interesantísimo porque esta profesora nos hacía un ejercicio y quería que todos los lunes trajéramos una historia y que contáramos esa historia y la leyéramos. O sea, teníamos que escribir para la clase de lengua y entonces el día que me tocó a mí leerla, pues era una historia muy cómica y los niños se reían, ¿no? Y entonces ella dijo, bueno, pues qué bien, escribes muy bien, pues vamos a ver el lunes próximo. Entonces todos los lunes, aunque seleccionaba a algunos niños, a mí siempre me seleccionaba para leer la historia, ¿no? Y entonces, bueno, pues era muy divertido, los niños se morían de la risa y era como el momento estelar de esa clase, era esa lectura. Y cuando esta profesora se fue, que estuvo solamente un año, me escribió una nota y me puso, nunca dejes de escribir. Y nada, y entonces pues he pensado mucho en ella en todos estos años, ¿no? Y yo siempre he escrito un diario, he hecho muchos intentos de escribir, pero no me atrevía, tenía el síndrome del impostor, como en plan, ¿quién soy yo para escribir un libro, ¿no? Y mientras escribía la tenía muy presente y cuando escribí pues la introducción, hice un llamamiento para ver si la encontrábamos y hace justo una semana, el sábado pasado, yo fui a Radio Nacional de España a hacer una entrevista y la periodista, pues Pepa Fernández creo que se llama, hizo un llamamiento diciendo, oye, por favor, si alguien sabe una persona que estuvo en el año 86 en este colegio, que nos escriba o que nos llame, y a las 3 horas tenía un mensaje de Radio Nacional de España diciéndome que la habían encontrado y que ella se pondría en contacto conmigo, que tenía mi correo electrónico. Yo todo el fin de semana esperando, por favor, que se pusiera en contacto, yo súper contenta, y el lunes yo tenía una presentación en Madrid y apareció, sin decirme nada, sin saber nada, y entonces, bueno, pues fue la sorpresa de mi vida. Pero la gran sorpresa ha sido que yo, cuando ella se iba del colegio y yo sabía que le iba a echar de menos, le di un trozo de mi corbata escrita con mi nombre, le di una nota diciéndole que le iba echando mucho de menos y le puse mi dirección. Y ella ha guardado 35 años esa nota y me la mandó. Entonces ha sido pues realmente el hecho de que yo también estuviera pensando en ella, pero ella también ha pensado en mí. Así que ha sido muy bonito esto. Este libro me ha traído a la profesora Blanca. Claro, yo muchas veces cuando escucho esa frase de yo me he hecho a mí misma, yo no le debo nada a nadie, digo, ¡guau! Es que hasta las personas que te ponen la zancadilla te ayudan y te construyen, ¿no? No sabes la cantidad de gente que... Yo soy el producto de muchísima gente, ¿no? Incluso gente que llega antes que yo, antes que mis padres, ¿no? Porque sin mi bisabuela yo nunca hubiera nacido en Valencia. Mi bisabuela fue la persona que tuvo la visión, compró una casa en Valencia, mandó a su nieto a Valencia a estudiar por parte de padre, ¿no? Es la abuela de mi padre. Mi abuelo dijo a mi madre, tú puedes ir a España, si quieres estudiar, pues te ayudo, ¿no? Entonces, estos abuelos míos también tuvieron mucho que ver antes de que yo llegara en muchas cosas de mi vida. Luego, por supuesto, mis padres, independientemente de la relación que tengas con tus padres, siempre tus padres son los que te han puesto las primeras semillas y hay que agradecer, ¿no? Y es algo que hablo en el libro porque mucha gente se queja de relaciones complicadas, ¿no? Y mis relaciones con mis padres no han sido un camino de rosas, ha habido muchos momentos buenos y otros no tan buenos, pero eso se transforma. Si tú solamente vives en resentimiento y no te fijas en lo que han hecho por ti, pues entonces vas a vivir una vida amargada, ¿no? Y sin embargo, si miras desde otra óptica, sabiendo que hay que agradecer a tus padres todo, estás aquí, que ya es un regalo,
Y luego profesores han tenido mucho que ver, incluso los que te suspenden, porque te hacen pues mucho mejor, ¿no? Exacto. También los jefes, pueden ser jefes buenísimos o pueden ser jefes terribles, pero también te hacen. Los amigos, ¿quién no tiene amigos que te impulsan? Pero también tienes amigos que te traicionan y que te hacen daño y también te hacen, ¿no? O sea, yo creo que al final, pues todas las personas nos van construyendo y hay que equilibrar todo lo que te pasa en la vida y decir, bueno, pues vale, esto igual no me gusta tanto, ¿no? Pero ¿qué he aprendido de esto? En lugar de preguntarte por qué a mí, ¿para qué a mí? ¿No? Y entonces yo creo que nos ayuda mucho esto. Oye, una de las cosas que a ti, digamos, supuso un antes y un después fue cuando te llevan un viernes a la oficina en Nueva York, en la Cámara de Comercio, donde habías sido durante 3 años directora. 7. Mira que me gusta el 7 y el 3. Es que estoy con el 3, tú sabes. Yo sé, es un número mágico. Y claro, y te dicen adiós. Sí, sí, me ¿no? invitan a que mira, salir. Nunca mejor dicho, adiós, que es que nos cuesta muchas veces decir Exacto. Adiós, decimos hasta luego, no, adiós, y me voy a quedar muy a gusto. Exacto. Pues bueno, me dijeron adiós, pero ese adiós fue el principio de un camino muy emocionante para mí. Y fue una circunstancia lógicamente traumática, es decir, a nadie le gusta que le echen. O sea, cuando yo digo que es lo mejor que me ha pasado en la vida, no significa que no lo hubiera pasado mal. Y pues el primer año fue un desierto emocional muy complicado, ¿no? Y te sientes muy triste y también dices, ¿dónde está mi valor? Y todos estos años que has dedicado, ¿no? Yo estuve 7 años trabajando, la verdad, 16 horas al día y dándolo todo. Pero también me hice una reflexión y dije, a ver, ¿qué parte de responsabilidad he tenido? Y sabía que tenía muchísima responsabilidad. Tú no puedes todo el tiempo pensar que los demás te atacan o que te hacen las cosas por mal, ¿no? En mi caso, creo que yo ya llevaba años sintiendo que el trabajo me venía corto, no estaba contenta, ¿sabes? Tampoco estaba yo creando el mejor ambiente, porque cuando tú no estás bien no lo creas. Y me imagino que mi propia toxicidad hizo que se desencadenaran los acontecimientos. Entonces, creo que es muy importante ser honesto con uno mismo cuando pasan estas cosas y preguntarse qué parte de responsabilidad he tenido yo. Y esa pregunta, que es difícil de contestar y para mí supuso un camino interior, cuando entendí exactamente que mis comportamientos habían sido erráticos en muchos casos y que me había inflado de ego y de arrogancia, pues entendí muchas cosas, ¿no? Y dije, bueno, pues ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo hacer las cosas mucho mejor, ¿no? Y construir desde ahí. ¿Crees que en la sociedad de hoy cuesta hacer ese examen de conciencia de uno mismo? Porque siempre buscamos la razón, la culpa, los motivos en lo que me rodea, ¿no? Y pobre de mí, ¿no? Como cantan cuando terminan los Sanfermines, ¿no? Sí. El 14 de julio. Pero, ¿cómo es ese proceso de decir, y yo? Claro. ¿No? ¿Cómo es? Pues yo creo que eso es importante porque cuando uno está inmerso en el dolor, a veces ese dolor no te hace ver más allá. Entonces estás solamente yo y mi dolor, ¿no? ¿Qué me ha pasado? O sea, me han hecho esto a mí me han hecho esto, ¿no? Y entonces la pregunta siempre es, vale, me han hecho esto a mí y me siento mal, o sea, aceptar cómo te sientes, pero bueno, desde ahí, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Y qué es lo que no he hecho bien y qué puedo mejorar, ¿no? Entonces, ese examen de conciencia creo que es el viaje interior más grande que puedes hacer en tu vida. Y yo he tenido la suerte de que ya tenía pues mucho camino recorrido porque yo tenía una vida espiritual ya muy marcada y ahí entendí muchísimas dimensiones. O sea, yo desde que soy pequeña, pues antes de ir a trabajar o ir al cole iba a misa, ¿sabes? Entonces, siempre he tenido esa relación y Dios, si tú les quieres escuchar, te habla. Y en mis silencios, pues pude encontrar esto, ¿no? Esas voces, ¿no? Que te hablan y dices, bueno, pues analiza por qué te está pasando esto. Y creo que en el mundo en el que vivimos ahora mismo nos educamos mucho y nos nutrimos intelectualmente, físicamente, todos queremos estar fenomenal, estamos viviendo una cultura de exagerar el tema de la salud, lo llevamos ya a otro extremo, todos queremos hablar 18.000 idiomas y hasta haber viajado, pero nos olvidamos de para qué estamos aquí, ¿no? Y entonces ahí es donde yo entendí que todo esto era
pues parte de mi camino, ¿no? Y que en ese camino, pues el camino solamente lo puedes recorrer tú. Y ese camino tienes que hacerlo a través de ti interiormente. Y para eso tienes que acallar todas las voces que están alrededor y decir, vale, la soledad ¿dónde encuentras a Dios? ¿En la soledad? En la soledad, fíjate, me estaba acordando, pensando en ti, en tu biografía, en tu libro y en lo que me decías, me acordaba de aquello que canturreaban y que hizo a San Agustín, que se convirtiera, ¿no? Después de que tanto rezara a su madre, Santa Mónica, y era, toma un libro y lee, ¿no? Y él cogió la Sagrada Escritura y fue ahí el principio de su conversión y después de tanto bien que ha hecho. Para ti, los libros, ¿qué son? ¿Qué han supuesto? Y sobre todo nos trae aquí un libro, pero tu vida comienza con un libro y sigue avanzando con los libros. Los libros han sido realmente mi razón de ser. Yo digo siempre que con un libro nunca estás solo. Han sido mis niñeras, mis maestros, han sido todo para mí. Como hija de inmigrantes, mis padres trabajaban muchísimas horas para sacarnos adelante y he pasado mucho tiempo sola. Y para mí los libros eran mi manera de sanación. También, cuando eres pequeño y tienes problemas en casa y te pasan cosas, pues para mí los libros eran como mi parte de escape, ¿no? Entonces leía Julio Verne, Enid Blyton, no sé, me encantaban las mellizas Sullivan y pensaba, bueno, pues un día estaré viviendo fuera del país. O sea, yo empezaba a imaginar y la verdad es que la imaginación es fantástica porque te hace muchas veces viajar con la cabeza y entonces me olvidaba un poco de mi mundo actual. Y los libros siguen para mí siendo ese efecto curativo, terapéutico, que quien a veces le dices, oye, lee este libro que te va a ayudar, ¿no? Y a través de los libros ayudamos a mucha gente, ¿no? Exacto. Todos tenemos una historia que contar. Seguimos hablando contigo, Visila. Gracias. Qué bonito.